Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto, Edgar Ayala, gerente del Grupo Recursivos. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros inscritos y participantes. Un especial saludo para el doctor Felipe Jaramillo, nuestro asesor externo en materia laboral, docente y catedrático. Nosotros el día de hoy quisimos hacer un webinar de reforma laboral porque encontramos relevante, pues además de conocer el impacto al mercado laboral y a las empresas que representa esta reciente reforma sancionada, entendemos que hay muchas particularidades de cara al servicio temporal que debemos ajustar. En el mensaje no nos acaban como empresa de servicios temporales, continuamos como la única figura formal flexible para intermediar. Básicamente tenemos que hacer algunos ajustes de cara a la contratación de los trabajadores, pero que siempre hemos sabido que es requisito definir un poco más la obra o labor, tener una causa originaria clara en la relación comercial con el cliente, pero nada cambia. Nos ponen un poquito en regla el tema de la obra o labor, que ya entraremos a profundizar. La metodología del webinar el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a empezar con todos los aspectos de manera general de la reforma laboral, el impacto a las relaciones contractuales y laborales. Y al final vamos a tocar algunos aspectos que van más dentro del marco del servicio temporal de cara a los contratos, procesos disciplinarios, terminaciones de contrato, obra o labor. Vamos a generar un espacio al finalizar para resolver inquietudes y dudas que se planteen. Eh, de los aspectos más generales, nosotros como empresa, nuestros clientes y como valor agregado queremos hacer una consultoría pequeña con cada uno de ellos para resolver las particularidades del servicio temporal y de acuerdo a esa necesidad que ustedes tengan, entrar a precisar todo lo que necesitamos ajustar en los contratos de los trabajadores y en el contrato comercial que rige nuestra relación. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Felipe Jaramillo. Él va a hacer como les contaba, un breve recuento. Estamos muy juiciosos como empresa revisando todos los aspectos de reforma. De hecho, hoy estamos en un evento que organiza la Asociación de Empresas de Servicios Temporales, un evento académico en donde también vamos a profundizar y todo esto lo vamos a hacer extensivo a nuestros clientes y va a ser parte del valor agregado en toda la consultoría y asesoría que les brindamos para que esta intermediación y tercerización laboral que nosotros prestamos pues siga siendo sólida y siga siendo sostenible en el tiempo. Felipe, bienvenido, muchas gracias a todos nuevamente por conectarse y por participar. Edgar, bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días para todos. Este tema de la reforma laboral, cómo se hizo y las implicaciones que ha tenido, nos trae muchas preguntas, ¿sí? Muchas de ellas que continuamos resolviendo día a día, mm, pues porque sin incluirle un escenario político, pues esta reforma se hizo a la brava, con afán, y eso resultó en un texto que es antitécnico, inconveniente, pero que finalmente es hoy nuestra legislación laboral y tenemos que darle trámite y tenemos que, como empresarios, intentar mm, entenderla, pero también un poco mitigar los riesgos de su aplicación y conocer cuáles son los nuevos riesgos que esta reforma trae para el funcionamiento de nuestras empresas. Pues vamos a empezar por los contratos de trabajo. En los contratos de trabajo no cambiaron en su modalidad, no tenemos unos contratos nuevos, seguimos trabajando con los contratos que siempre hemos tenido, contrato indefinido, contrato término fijo, contrato en la modalidad de duración de la obra, labor determinada, y este contrato para la ejecución de labores ocasionales, accidentales y transitorias. Sin embargo, sí se establecieron unas nuevas características y unas nuevas limitaciones que vamos a entrar a ver. El contrato término indefinido se establece que va a ser el contrato o el modo de vinculación por excelencia. Es decir, por regla general, deberíamos aplicar esta modalidad contractual.
Sin embargo, como está contemplada la ley, tampoco estableció unos condicionales para los otros tipos de contratación. ¿Eso qué significa? Que si bien la reforma estableció que este es el contrato por excelencia ahora en adelante, no estamos obligados ahora a contratar de esta manera exclusivamente. ¿Sí? Mantiene, porque esto ya estaba, que subsistirá mientras subsistan las causas que le dieron origen, y también estableció innecesariamente pues, un preaviso por parte del trabajador, supuestamente. Esto no es nuevo, esto ya estaba también. Eh, y no se ha podido aplicar. ¿Por qué? Porque no tiene sanción. No tenemos una forma de incluir en el contrato que si el trabajador no da este preaviso pasará a B o C. Entonces, pues básicamente es un saludo a la bandera. Si tenemos un trabajador quizás bastante leal y les podemos esperar ese preaviso, pues está perfecto, pero no es obligatorio y no, pues en plata blanca no es algo que debamos esperar. Ahora, el contrato término fijo, este sí sufrió los cambios más estructurales. ¿Qué nos dice? Ya antes era muy importante la distinción si el contrato a término fijo era inferior a un año o superior a un año, tenían cada uno unas características distintas. En este caso no. ¿Qué nos dice? Reglas generales del contrato. Lo primero, debe constar siempre por escrito, como antes ya estaba. Segundo, su duración no podrá ser superior a 4 años. Esto indistintamente del modo en el que se acuerde. ¿Sí? A manera de ejemplo rápido, usted puede hoy contratar a una persona a término fijo inferior a un año por un término inicial de 15 días. Eso se puede hacer. ¿Sí? Y lo podrá prorrogar cuantas veces quiera de manera por un término inferior o mayor, ¿sí? Cumpliendo un lineamiento en particular que ya vamos a ver. Entonces, para esos contratos nos dieron dos tipos de prórrogas, pactadas y automáticas. ¿Cuál es la pactada? Cuando el contrato sea inferior a un año, se puede prorrogar cuantas veces se quiera con esta primera característica. Posterior a la cuarta prórroga, la duración de la quinta no podrá ser inferior a un año. ¿Ya? Entonces usted puede contratar a una persona por un término de 15 días, prorrogar ese contrato la primera vez por 6 meses, prorrogar ese contrato la segunda vez por 8, ¿sí? Contratar la tercera vez por 6 y a partir de la cuarta ya será un año. Y ahí tiene que sumarlos todos para que en el momento en que se cumplan 4, ahí sí lo que siempre discutimos, que ese contrato a término fijo nunca se convirtió en indefinido, ahora sí. Pasados o cumplido el término de 4 años, ese contrato se entiende a término indefinido. Ahora, cuando la prórroga es automática, que es mismo concepto, si ninguna de las partes manifiesta su deseo de darlo por terminado, se prorrogará por un término igual al inicialmente pactado, sin que pueda superarse el término máximo de 4 años. Ahora, esto nos trae una primera inquietud. ¿Qué pasa con los contratos que ya estaban? ¿Sí? Lo primero es, usted debe respetar la vigencia de esos contratos. ¿Sí? Esto no ha cambiado eso. ¿A qué me refiero con esto? Si usted venía con un contrato a término fijo que ya hoy está en la prórroga 18, pero que no puede ser inferior a un año, como ya sabemos, sigue permaneciendo, ese contrato sigue siendo así ahora. A partir del 25 de junio se cuentan 4. Cuando se cumplan 4 años de ese contrato, a partir del 25 de junio, se, se da aplicación a la norma, es decir, se entenderá indefinido. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, ¿cuándo empiezo a contar el nuevo término de 4 años? A partir del 25 de junio de 2025. Ahora, contrato de obra. Mm,
este contrato en esencia no cambió nada. Primero, hay un elemento y es que sí le dio un artículo, contrato por obra o labor determinada, no estaba, digamos que tipificado en el código, estaba nombrado, estaba mencionado. Siempre sabíamos que podíamos utilizarlo porque la ley decía que los contratos podían ser o a término indefinido, o a término fijo o por obra, pero no había un artículo que desarrollara su contenido. Ahora sí. ¿Y qué nos da? Lo primero, es un contrato que siempre debe constar por escrito. Y dos, debe indicarse de forma clara, precisa y detallada la obra o labor. Ese es su nombre, al fin y al cabo. Contrato por duración de la obra o labor determinada. Y esto básicamente lo que hizo fue recoger las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que viene profiriendo hace ya bastantes años, donde dice que la obra siempre tiene que estar determinada de forma precisa y detallada, de forma que pueda individualizarse. ¿Sí? Entonces, ese cambio es fundamental, no cambio, la inclusión de esto en la ley. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación cuando queramos utilizar esta modalidad contractual? Y de hecho, aparte de tenerlo por escrito, es lo mínimo, definir de forma precisa y detallada la obra o labor. ¿Qué pasa si usted no lo hace? ¿Qué pasa si usted utiliza la forma Minerva, no especifica de forma detallada y concisa la obra y precisa la obra o labor? La norma establece que ese contrato se entenderá a término indefinido. En este, digamos, acápite o en este artículo, no se refirió a la calificación judicial específicamente, es decir, si este cambio era automático, como en el contrato a término fijo, o este contrato debía o requería una calificación judicial. A nuestro juicio sigue existiendo la obligación de necesitar la calificación judicial, porque solamente un juez podrá determinar si la obra que usted definió era en efecto precisa y detallada. Esa obra que usted pactó, ¿la puede modificar? Sí. Todos los elementos del contrato son modificables bilateralmente siempre y cuando usted respete los derechos mínimos del trabajador, indistintamente de cuál elemento sea. ¿Qué pasa con los contratos vigentes? Contrario al contrato a término fijo, que no tendríamos nada que modificar, acá sí recomendamos que hagamos un otro sí con el ánimo de intentar cumplir la norma de la mejor forma. ¿Eso qué significa? Si la obra está mal definida, no está definida de ninguna forma, se haga un otro sí, definiendo la obra o labor determinada. ¿Sí? Y en el caso de las empresas de servicios temporales, como lo vamos a ver cuando tratemos las empresas de servicios temporales, se deberá incluir la causa que dio origen a la vinculación. Ya lo vamos a profundizar cuando especifiquemos, cuando nos hagamos el capítulo específico de las empresas de servicios temporales. Eso en cuanto a los contratos. Como podemos ver, las modificaciones no son muchas, pero son sustanciales, ¿sí? Porque se establecen unas nuevas reglas, se establece algo que nunca había pasado y es que el contrato sí muta automáticamente en el caso del contrato a término fijo, por ejemplo, y eso siempre había requerido una calificación judicial. Ahora, vamos a pasar a los procesos disciplinarios. Lo primero que tenemos que entender del proceso disciplinario es que el ánimo y el único propósito del proceso disciplinario es el de otorgarle al trabajador la posibilidad
de ejercer su derecho de contradicción, ¿sí? Sin embargo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la reforma laboral hizo del proceso disciplinario casi que un mini proceso judicial. ¿Cuándo aplica? Cuando el trabajador incurre en una falta a sus obligaciones o incurre en una de las prohibiciones. ¿Cuáles obligaciones y cuáles prohibiciones? Aquellas que estén en el contrato, en el reglamento, en la convención o en la ley. ¿Sí? Siempre que el trabajador falte a sus obligaciones o incurra en una prohibición o incurra en una conducta que fue definida como una falta grave o no grave en el reglamento, convención o contrato, procede el proceso disciplinario. Es que incurrió en una justa causa. Listo. Acá ya vamos a resolver la primera gran inquietud y es, ¿necesitamos hacer un proceso disciplinario para terminar un contrato con justa causa? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque la ley estableció de manera clara y precisa que el proceso disciplinario procede cuando se va a imponer una sanción. Y el despido no es una sanción. El despido es una consecuencia porque el trabajador incurrió en una justa causa. No obstante, esa diferenciación sí hay que hacer una precisión clara y es ¿por qué se sigue recomendando hacerlo? ¿Sí? Porque así la decisión pueda llegar a ser la terminación del contrato con justa causa porque haríamos o no el descargo. Como el trabajador durante ese proceso tiene la posibilidad de presentar pruebas, de defenderse, de ejercer su derecho a la defensa y contradicción, puede que eso que para nosotros constituyó una justa causa tenga un atenuante, ¿sí? O tenga una explicación, que el trabajador pueda decir o pueda aportar una razón o una causa. ¿Qué podría ser que usted, esa justa causa que pensó que tenía, pues no la tenga? Pero filosóficamente y en estricto sentido, no es necesario. Ahora, como ya vimos que el despido no es una sanción, ¿cuáles son las sanciones? Código Sustantivo de Trabajo no establece las sanciones, establece unos límites para unas sanciones, pero es usted en su empresa, en su reglamento, quien debe definir cuáles son las sanciones que en su empresa se aplican. ¿Sí? Eso depende de usted, bajo un principio general, y es que usted no puede imponer una sanción que no esté contemplada. ¿Qué vamos con esto? Su reglamento interno de trabajo debe decir, en mi empresa, las sanciones que se imponen son llamado de atención por escrito, suspensión. Pues supongamos que esas son las suyas. Deben estar en su reglamento de esas dos, de manera que una vez finalizado este proceso, usted vaya a imponer alguna de esas dos. Ahora, claro lo anterior, pasamos a cuál es el procedimiento, porque este procedimiento está taxativamente definido en la ley. Es decir, usted tiene que cumplir con estos pasos. Lo primero, o el primer paso, es la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario del trabajador. Lo segundo puede ser en el mismo documento la indicación por escrito de los hechos y conductas u omisiones que generan ese proceso. ¿Sí? Entonces, digamos que a manera de ejemplo, usted le dice, señor, se le informa que se le ha abierto un proceso disciplinario por presuntamente, recuérdense que debemos respetar el derecho o la presunción de inocencia indistintamente, por presuntamente haber incurrido en estas y estas situaciones. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, la ley dice que si usted tiene pruebas y las va a esgrimir o las va a citar o la terminación está sustentada en esas pruebas,
usted le debe dar traslado al trabajador de esas pruebas. ¿Sí? Entonces puede hacerlo en la citación, le dice, se le adjunta a la presente las pruebas esta y esta y esta, o lo puede hacer durante la diligencia. Una vez inicia la diligencia, se le dice, estas son las pruebas. Le corre traslado y lo deja por escrito. Ahora, en ese mismo documento en el que usted le comunicó la apertura del proceso, los hechos, usted le debe dar un tiempo para rendirlos, ¿sí? Y la ley establece un término mínimo que usted no puede modificar, que es de 5 días. Inicia la discusión, es que no dice hábiles, es que yo los voy a hacer calendario porque la ley solo dice 5 días. Pero resulta que en Colombia sí tenemos una norma que establece que cuando la ley, distintamente cual sea, no diga si los días son calendarios o hábiles, se entenderán hábiles. Así las cosas, usted en esa comunicación ya sabe que le tendrá que dar al trabajador o deberá existir un término de 5 días entre la citación y la tomada o llevada efectiva de los descargos, bien sean por escritos o verbalmente. Acá entonces, lo único que hemos hecho y digamos que el único procedimiento que se reguló es el de la citación, el de la apertura del proceso, comunicar los hechos, trasladar las pruebas y otorgar al trabajador el término. ¿Cómo hacemos la diligencia? Como usted quiera, más o menos. Por escrito, ¿sí? Entonces usted le puede decir en la comunicación anterior que el trabajador podrá enviar sus descargos o sus explicaciones por escrito y deberá remitirlos al correo cualquiera o al gerente o a quien sea a más tardar el 5 días hábiles a partir de hoy. Entonces ahí el trabajador hace sus descargos en su casa y los envía. Puede ser verbal, como la mayoría de las empresas lo sigue haciendo, que es una diligencia de descargos. En ese caso, lo que se hace es transcribir el contenido de la diligencia. En ese caso puede ser presencial o virtual, siempre y cuando el trabajador tenga acceso a estos medios. ¿Qué otras obligaciones se tienen en el proceso disciplinario? Lo primero es el trabajador ya no tendrá, podrá ir acompañado de 2 miembros del sindicato al que haga parte, siempre y cuando estos trabajen en la empresa también. El requisito de inmediatez debe respetarse. Y este sí vale la pena porque en mi ejercicio y con mis clientes es una pregunta que aparece constantemente y es, ¿qué término tengo? ¿Sí? Lo primero es, ¿desde cuándo se cuenta? El término se cuenta desde que usted como empleador conoció del hecho generador de la conducta reprochable. ¿Sí? Apenas usted se entere. A partir de eso, ¿cuánto tiempo tiene? El menos posible. ¿Sí? Porque hay un principio de inmediatez. Inmediatez no significa simultaneidad, no es que usted en el mismo momento en que supo tenga que hacer la citación, pero tiene que transcurrir el menor tiempo posible de manera que no se rompa el nexo causal. ¿Qué otro requisito adicional existe? Como el proceso disciplinario tampoco está regulado en la ley, y en esta tampoco, que ya vimos, la ley le dio unas posibilidades. El reglamento interno de su empresa puede y debe contemplar el proceso disciplinario. ¿Cómo se hará? Además de estos mínimos, no puede modificar esto que ya está en la ley, pero usted puede establecer otras situaciones. ¿Sí? Se realizará en convenciones colectivas. Hay estos procedimientos, dice, se realizará dentro de los 2 días siguientes a que el empleador tuvo conocimiento. Si eso dice, usted tiene que cumplir ese procedimiento. Si dice que se debe hacer siempre de forma presencial, usted tendrá que respetar eso. Y entonces, tendrá que respetar el procedimiento adicional siempre y cuando
ese respete estos mínimos que la ley establece. ¿Qué tiene que hacer usted? Modificar el reglamento interno. ¿Para qué? Para incluir en este reglamento estos mínimos que la ley estableció. Ahora, ¿esto cómo funciona? Esto es para empresas. No aplica este proceso para trabajadores del hogar, para micro y pequeñas empresas. Sin embargo, sí se debe dar de alguna forma, quizás menos solemne, digamos, cumpliendo menos requisitos, la oportunidad para ese trabajador, así sea del hogar, para que ejerza su derecho a la defensa. La imposición de la sanción. Ya vimos entonces, ya revisamos qué dice la reforma respecto al proceso específico de descargos, el proceso disciplinario. La reforma también estableció unas obligaciones específicas para la sanción. Lo primero, la sanción debe estar en el reglamento interno de trabajo. Si usted por error o no lo hizo, ¿sí? No estableció esta sanción para su empresa, usted no la va a poder poner. Por ejemplo, la suspensión. Si su reglamento no dice que las sanciones que se podrán imponer en su empresa está la suspensión, no lo podrá hacer. Entonces, la sanción debe estar ahí. Dos, siempre debemos respetar el principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Eso qué significa? Que usted está en ejercicio del poder subordinante. Ese ejercicio de ese poder subordinante debe ser razonable y proporcional. ¿Eso qué significa? A la falta cometida por el trabajador, la sanción debe ser razonable y proporcional a esto. Y último requisito establecido en la ley es en la comunicación, usted le debe advertir al trabajador que en caso de estar en desacuerdo puede controvertir esa decisión. ¿Cómo? Si en su reglamento, convención, hay definido un procedimiento para controvertir esta decisión, para interponer un recurso, allí. Entonces, si en su empresa usted definió que interpuesta la sanción, el trabajador tiene 2 días para controvertirlo ante el jefe inmediato o lo que sea, le debe advertir eso en la terminación, en la carta en la que se interpone la sanción. Si en su empresa no está definido un procedimiento similar, usted simplemente le dice que de no estar de acuerdo con la decisión, él puede controvertirla ante la justicia. Ahora, los recargos. Los recargos han sido un tema mmm, bastante controversial, ¿sí? Y en últimas fueron los que impulsaron la mayoría de la reforma. Y estos se modificaron. Vamos a ver los nuevos recargos y cómo afecta el trabajo nocturno, el trabajo dominical y festivo y el trabajo suplementario. Trabajo nocturno. ¿Qué es lo principal? Es que se modificó la hora en la que inicia el horario nocturno. Anterior a la reforma, el horario nocturno iniciaba a las 9, ahora inicia a las 7. ¿A partir de cuándo? Del 25 de diciembre de 2025. El valor sigue siendo el mismo, 35% sobre el valor de la hora ordinaria y por ser trabajo solamente nocturno, pero si el trabajo es extra o suplementario, el recargo será del 75%. Es un tema meramente numérico, pero que afecta a todas las empresas en el país, por cuanto los recargos van a iniciar 2 horas antes. Trabajo dominical. Trabajo dominical mmm, se modificó y va a ir progresivamente aumentando hasta llegar al 100% a partir del 1 de julio del 27. 90% a partir
del 1 de julio del 26. Y acá viene un cambio que sí es sustancial y es que le permite a las partes con libertad absoluta definir cuál será su día de descanso dominical. Anteriormente, la ley únicamente permitía que el día de descanso dominical únicamente pudiera ser o el sábado o el domingo. Es decir, usted dentro de su relación podía pactar que para todos los efectos se le daría el tratamiento de dominical al sábado. Sin embargo, esta ley permite que usted pueda darle el trato de dominical al martes. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el trabajador eh, labora el domingo, pero se pactó y se acordó que su dominical sería el martes, será el martes el que tenga los recargos de ley. ¿Sí? Será el martes al que se le dé el trato de dominical. Como nota al pie, es uno de los pocos elementos que para los empleadores resulta o va a resultar en un avance, ¿sí? Sin embargo, sí se rompe un poco la función de este dominical, que este tenía doble función. Obviamente, la primera es de descanso, pero lo otro también es, pues, de sábado y domingo, al ser, en teoría, días no hábiles, pues había otro tema de compartir con los niños y tal, que eso ya desapareció. Trabajo suplementario. Acá también hay uno de los puntos más importantes de la reforma, a mi juicio, de los pocos buenos, y es que se eliminó la autorización que tenía que tramitar el empleador ante el Ministerio de Trabajo para elaborar horas extras, porque ese permiso se vino complicando con los años y se volvió una herramienta política y se llenó de requisitos. Ahora desapareció. Y eso es para mí un avance significativo en este tema. Ahora, habiendo este avance, tenemos una obligatoriedad en llevar un registro de este trabajo suplementario, en los términos en que lo dice la ley. ¿Para qué? Pues para que ojalá siga existiendo la excepción. Entonces usted, pese a que ya estaba la obligación antes, en este momento se crea una sanción si usted no paga este trabajo suplementario. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted no lo paga? ¿Qué puede el ministerio decirle? Pese a que usted no necesita mi autorización, le suspendo la realización de trabajo suplementario por 6 meses. ¿Sí? Eso es un elemento clave de la reforma laboral. ¿A partir de cuándo? Desde ya. Es que se me vence la autorización de trabajar horas extras, perfecto. Ya no la necesito. Ahora, también hay que traer a colación que la jornada laboral ya va a terminar su mm, implementación progresiva y para este momento debemos estar en máximo 44 horas, las cuales deberán reducirse a 42 a partir del 1 de julio de 2026. Ahora, el código creó nuevas obligaciones, nuevos permisos remunerados para el empleador. ¿Cuáles? Adicional a los que ya existían para los cargos de forzosa aceptación, para el entierro de los compañeros, para cuando existiera una calamidad doméstica.
Esos siguen existiendo, pero ahora tenemos unos nuevos. Primero, para atender citas médicas programadas o de urgencia. ¿Cuánto tiempo? Nuevamente volvemos a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. No es que tiene una cita y ese día el trabajador decide que no va a laborar, ¿cierto? Razonable y proporcional. ¿A qué horas es su cita? ¿Cuánto tiempo demora más o menos y cuánto tiempo tendrá que volver? Para obligaciones escolares, el trabajador tendrá o el empleador tendrá que conceder u otorgar permisos remunerados para asistir a obligaciones escolares con un condicional. No son todas las obligaciones escolares, ¿sí? Son obligaciones escolares en las que sea obligatoria la presencia del trabajador. Es decir, el show de Navidad, ¿hay que darle permiso remunerado obligatorio? No. Citaciones judiciales, administrativas o legales. Esto ya más o menos estaba, pero ya lo tenemos específico. Y la calamidad doméstica. Yo les dije, o ya habíamos visto, que el permiso por calamidad doméstica ya estaba regulado en la ley. Sin embargo, esta reforma, otro de sus puntos positivos, que no son muchos, es que por fin definió qué es una calamidad doméstica. Anteriormente debíamos que revisar la definición de calamidad doméstica en una sentencia de la Corte Constitucional, más o menos del 2008. Ahora tenemos una definición legal y es todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor, cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. ¿Cómo debemos interpretar este artículo? ¿Sí? Porque no es o no basta solamente, porque si ustedes ven, tercer grado de consanguinidad es bastante amplio, ¿sí? Entonces tenemos que determinar es el porcentaje o qué tanto se afecta el normal desarrollo de las actividades del trabajador con la situación que nos están contando. ¿Sí? Y ahí nace la obligación de otorgar el permiso. ¿Cómo? Proporcional y razonablemente. Que también debe aparecer la posibilidad o la existencia de otros familiares que puedan trabajar la situación, ¿sí? Porque la ley no establece los términos. Entonces, si usted me dice que a su sobrino eh, que vive en Santander se enfermó y que le tengo que dar una licencia por calamidad doméstica, es bastante probable que eso atente contra el principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Sí? Otra cosa muy distinta. Entonces tenemos que empezar es a ponernos las gafas de la razonabilidad, de la proporcionalidad, para darle aplicación a esta norma. Otra obligación que se creó para el empleador es la de contratación y vinculación de discapacitados. Los discapacitados obligatorios que nos da la ley es o debe existir estas nuevas contrataciones o en caso de ya tener discapacitados debe mantenerlos vinculados. ¿En qué proporción? Empresas con más de 100 trabajadores y hasta 500, dos por cada 100 trabajadores. Sí, a partir de 501 en adelante, un trabajador por cada 100 adicionales. ¿A partir de cuándo? El primer año es voluntario. A partir del segundo año es obligatorio. ¿Quién es discapacitado? Acá, obviamente, nace otra oportunidad perdida en la reforma, porque sigue existiendo una inseguridad jurídica respecto de quién es o no discapacitado.
porque ya hemos, entre interpretar el concepto de la Corte Suprema, el concepto de la Corte Constitucional, sigue siendo muy amplio. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Ministerio de Salud expida un certificado de discapacidad. Y esos son los que van a contar para la obligación. Si usted dice, es que yo tengo un trabajador que eh, tiene una limitación sustancial para el desarrollo de sus funciones, que es el concepto que hoy tenemos casi compartido entre las altas cortes, no basta con eso, debe existir el certificado de incapacidad. Contrato de aprendizaje. Contrato de aprendizaje, eso fue otro de los temas que se modificó a las malas, generó más dudas que certezas. Si bien el contrato de aprendizaje ya era un, una forma especial dentro del derecho del trabajo, acá, en una creación extraña, lo definen como un contrato especial a término fijo. ¿Sí? Pero para entender o para que podamos entender las consecuencias de esto, debemos hacer unas precisiones antes. Y es, lo primero es que se modificó la naturaleza del contrato de aprendizaje, no de la relación de aprendizaje. ¿Qué me refiero con esto? El contrato de trabajo tiene tres elementos característicos que están definidos en la ley, no tocados por esta reforma, siguen existiendo, que son prestación personal de servicio, subordinación y salario. ¿Sí? Es decir, el objeto del contrato es la prestación personal del servicio. En el caso del aprendiz, no estamos contratando un servicio. ¿Sí? Estamos, o la finalidad que nos da el contrato es facilitar la formación del aprendiz. Y eso claramente nos dice que sigue siendo una relación de aprendizaje, no un contrato laboral. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? El apoyo de sostenimiento no es de naturaleza salarial. ¿Por qué no? Porque la ley, incluso esta reforma, sigue refiriéndose al apoyo de sostenimiento como una suma que se entrega al aprendiz para facilitar su formación y no como una contraprestación al servicio. Y la reforma se sigue refiriendo al apoyo de sostenimiento como apoyo de sostenimiento. Primer problema. Ya vamos a ver en un segundo que el viernes el Ministerio de Trabajo profirió una circular diciendo que que el apoyo de sostenimiento sí debía tener una naturaleza salarial porque era un contrato laboral especial. A nuestro juicio, el Ministerio de Trabajo no puede, mediante circular, modificar la naturaleza jurídica. Por lo que eso ya nos toca a nosotros los abogados. Tendremos que empezar a discutir o demandar esta interpretación del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Pero por lo que les acabo de indicar, el apoyo de sostenimiento no tiene una naturaleza salarial. Y esto va a ser relevante, por ejemplo, para el tema de los aportes para fiscales. Vamos a ver qué vamos a pasar con los contratos anteriores y qué va a pasar con los contratos nuevos. ¿Qué pasa con los contratos existentes? Nada.
Le damos aplicación a la ley a partir del 25 de junio del 25. ¿Eso qué significa? Tengo un contrato de aprendizaje que va a acabar mañana. ¿Lo tenemos que liquidar? Sí. ¿Por qué? Porque la reforma establece que es un contrato a término fijo especial. ¿Qué término o qué tiempo liquido? Entre el 25 de junio y el 24 de junio. ¿Hay que modificarlos? No, no hay que modificarlos. El contrato de aprendizaje ya era en esencia un contrato a término fijo, solo que no lo llamábamos así. Era un contrato de aprendizaje que tenía una duración máxima de 2 años y su duración estaba regulada pues, por el proceso o por el programa del aprendiz. Entonces, ¿hay que modificar ese contrato? No, pero debemos, en lo que corresponde a los nuevos contenidos de la ley, los tenemos que aplicar a partir del 25 de junio en adelante. ¿Qué pasa con los nuevos? Se rigen desde su inicio por la reforma laboral. ¿Qué pasa con ese apoyo de sostenimiento? Tenemos que diferenciar las dos etapas del contrato de aprendizaje, la etapa lectiva y la etapa práctica. En la etapa lectiva vamos a tener que pagar un apoyo de sostenimiento, un auxilio de sostenimiento del equivalente al 75% del salario mínimo y debemos realizar los aportes a el sistema de seguridad social en salud y a riesgos laborales. Esto es inexplicable, ¿sí? Pero es el contenido de la reforma. En la etapa práctica, el apoyo de sostenimiento será del 100% y el aprendiz tendrá derecho al reconocimiento durante esta etapa de la totalidad de prestaciones sociales definidas en la legislación laboral para el trabajador dependiente, así como estar afiliado a los 3 subsistemas, que es salud, pensiones y riesgos laborales. Ahora, la monetización, que esto va a ser un tema que va a generar bastante controversia en el futuro. Y es, si queremos monetizar, esto mejora el proceso que estábamos teniendo anteriormente, porque se crea una base y una ecuación mucho más sencilla de llevar a cabo para monetizar. Y es, si quiere monetizar, paga el 1.5 veces el salario mínimo mensual legal vigente. Sí, en vez de tomar el número de los trabajadores por el 5%, bueno. El régimen disciplinario, nuevamente, pese a lo que el contenido de la circular 0083 del 18 de julio del 25, régimen disciplinario no recae en el empleador, nuevamente. Acuérdense que se cambió la naturaleza del vínculo, pero no la relación. ¿Eso qué significa? Que el proceso disciplinario del aprendiz seguirá llevándose como está establecido en el reglamento del aprendiz. La circular 0083 hay que leerla, hay que trabajarla y probablemente demandarla. Por lo que les contaba, el ministerio no tiene las eh, competencias para modificar, tiene las competencias para reglamentar lo que está en la ley, pero no para modificar el contenido de la ley. Entonces, tenemos que interpretarlo como con beneficio de inventario. Se crearon beneficios similares a los que se establecieron en Colombia desde el tema del COVID para la creación de nuevos empleos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Empresas que contraten nuevos puestos de trabajo y ojo, porque acá hay un condicional. Lo primero es, no puede tener más de 50 trabajadores o si tiene más de 50 trabajadores, su crecimiento en ventas de los 2 últimos años debe ser inferior al IPC. ¿Cuál es el monto? Hasta el 25% de un salario mínimo. ¿Y qué debemos entender como nuevo empleo? Son
contratos o vinculaciones de tiempo completo que hayan hecho aportes en planilla o al sistema de seguridad social integral los últimos 6 meses comparados con el mes en que se realice la solicitud. Entonces, pues está hecho para ser un poco más difícil, pero si se cumplen los requisitos, pues podrá acceder al beneficio con la claridad que el beneficio también está condicionado a la existencia o a la disponibilidad de recursos. Entonces, vaya uno a saber cómo traten ese tema. Ahora, vamos a pasar al capítulo de las empresas de servicios temporales. Eh, este capítulo es muy importante porque hubo bastante eh, controversia o bastante chisme o bastante susto alrededor de la contratación temporal. Felipe, yo lo voy a interrumpir un segundito para quienes se conectaron después de haber nosotros dado la apertura y volviendo a retomar el tema de las particularidades. Entonces, como lo indica Felipe, hubo, digamos que un ruido o un rumor de que se acaba el servicio temporal. Eso no es real, nos entraron a regular algo adicional, pero pues ya sabíamos que teníamos que definir desde siempre la hora o labor y demás. Nosotros con nuestros clientes vamos a hacer un tema de acompañamiento ya a través de un agendamiento que hagamos o a través de recursos humanos o de la dirección comercial. Vamos a generar unos espacios en donde revisemos de manera particular esa necesidad o esas inquietudes con la causa originaria del servicio y la hora o labor que vamos a fijar en los contratos de los trabajadores. Entonces, veo que hay hartas preguntas. Vamos a hacer un barrido breve del servicio temporal con el doctor Felipe. Luego entramos a resolver las inquietudes que se plantearon en el chat y, como les decía, vamos a generar un segundo mailing en donde vamos a buscar el espacio para resolver cualquier inquietud particular de cara a la obra o labor determinada, el contrato comercial entre nosotros, las órdenes de servicio, y ahí vamos a dar un poquito más de contexto de cómo es el funcionamiento y ese manejo. Siga, Felipe, gracias. Bueno, muchas gracias, Edgar. Mm, A ver, entonces recogiendo un poco, hubo mucho ruido, mucho susto, ¿sí? Y vamos a ver que realmente para el servicio temporal en Colombia, los cambios no son significativos. ¿Qué pasó con la reforma? Adicionó 4 parágrafos al artículo 77 de la Ley 50 del 90. Parágrafo primero. Las empresas usuarias no podrán celebrar contratos comerciales con empresas de servicios temporales para desarrollar situaciones diferentes a las establecidas en el presente artículo. Es decir, en el artículo 77, que dice que esto solo podrá ser para trabajos ocasionales, accidentales o transitorios, para reemplazos de personal y licencias, pero también por incrementos en la producción, también en la prestación de servicios, también en periodos estacionales o de cosechas. Es decir, las causales por las cuales podemos contratar o una empresa usuaria puede contratar el servicio temporal siguen siendo las mismas y siempre han sido las mismas. ¿Cuáles son? Las que están en la ley. ¿Qué nos dice? Si vencido el plazo, ¿cuál es el plazo? Definido por el mismo artículo, no modificado por la ley, de 6 meses prorrogables por 6 meses más. La causa específica que dio origen a alguno de los servicios requeridos en desarrollo de este contrato subsiste, la empresa usuaria no podrá prorrogar ese contrato ni suscribir uno nuevo con otro temporal. Eso ya estaba en el artículo sexto del decreto 4369. ¿Qué es lo que básicamente nos dicen? Si pasado el término máximo que la ley establece para la contratación de una empresa de servicios temporales, la causa originaria persiste, la empresa usuaria no podrá ni seguir con esa temporal, es el desarrollo de esa misma causa originaria, ni contratar a otra. ¿Cambios significativamente? No, nada. Las causales siguen siendo las mismas y la prohibición ya estaba. ¿Qué tenemos que hacer? Adecuarnos. ¿A qué? A la ley. Parágrafo 2.
Si usted como empresa de servicios temporales o como empresa usuaria vulnera el término de 6 meses prorrogable por 6 meses más, se tendrá a la empresa usuaria como verdadera empleadora y a la empresa de servicios temporales como un simple intermediario. Eso ya estaba, ¿sí? Y es el desarrollo jurisprudencial que actualmente tiene la Corte Suprema de Justicia. Es decir, esto está recogiendo casi la totalidad de fallos que tenemos ahora, en los que hace más o menos 8 o 9 años, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, en los casos que han llegado a su conocimiento, cuando el trabajador en misión, realizando la misma obra, mm, continúa vinculado a esa usuaria, esta era la consecuencia jurídica. Entonces, simplemente nos trajo de la jurisprudencia a la ley algo que ya estaba pasando. Entonces, nuevamente, en este parágrafo segundo, el cambio no es sustancial. Parágrafo tercero. En el evento en que la empresa de servicios temporales transgreda la norma, y esta es la parte más importante, afectando de manera grave los derechos de los trabajadores, podrá ser sancionada con la revocatoria de la licencia de funcionamiento. Ahora, este sí es nuevo. ¿Por qué? Porque adiciona una causal de revocatoria de la licencia de funcionamiento. Pero esa causal es subjetiva, ¿sí? Porque no dice si la empresa de servicios temporales transgrede la norma, va a pasar esto. Lo que nos está diciendo es, si se vulnera la norma y ello causa una afectación grave a los derechos del trabajador, podrá, no obligatoriamente no va a pasar, pero podrá pasar. ¿Cómo manejamos entonces esto desde empresa de servicios temporales, desde usuaria? Simplemente poniendo eh, en el centro el trabajador en misión. ¿Y esto qué va? Pues tenemos que garantizar que dentro del funcionamiento de la relación no demos papaya. ¿Qué me refiero con esto? Que no haya alguien que pueda manifestar que se afecta a un derecho de forma grave. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿cómo lo ponemos en práctica? Si vamos a tener distintos contratos, que el tiempo de desvinculación entre un contrato y otro sea amplio, ¿sí? O si no pudo ser amplio, hay que revisar el tema de los salarios y prestaciones. También hay que mirar el tema del descanso obligatorio de los trabajadores, porque esos son puntos en los que, entrando en el campo de la subjetividad, pueda entenderse a juicio del ministerio que existe una afectación grave a los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, para entender este parágrafo, tenemos que realizar nuestro servicio temporal de forma que no se afecten grave o de forma grave los derechos de los trabajadores. Que en cualquier caso, es que vale la pena aclararlo porque las empresas de servicios temporales siempre han tenido han estado mal entendidas, en parte por mala fe de ciertas personas que lo venden así. Pero las empresas de servicios temporales son una, mejor dicho, son un modelo de formalidad laboral. Las empresas de servicios temporales son y dan y brindan empleo formal. Pero además, las empresas de servicios temporales están obligadas a cosas que las empresas de este país no están obligadas. ¿Qué otra empresa está obligada a crear una, un seguro, una póliza de seguros para garantizar el pago de salarios? Ninguna. Las empresas de servicios temporales, sí. ¿Qué otra empresa tiene que ir año a año
a que el ministerio le dé permiso de funcionar, ¿sí? Es decir, las empresas de servicios temporales traen formalidad, son y garantizan empleo formal a los trabajadores. Entonces es simplemente hacerlo con más cuidado para que esa tarea que tenemos como empresas de servicios temporales o que tienen las empresas de servicios temporales siga siendo la de una garantía de empleo formal que respeta los derechos de los trabajadores. Parágrafo cuarto. Y esto viene vinculado a lo que vimos al inicio, que era el contrato por hora labor determinada. En este caso, se establece de forma clara para las empresas de servicios temporales, indistintamente del contrato que utilicen, pese a que por casi que por preferencia general, las empresas de servicios temporales siempre trabajan con un contrato en la modalidad de duración de la labor determinada, debe especificarse la causa que dio lugar a la vinculación de ese trabajador, ¿sí? No la obra, porque ya sabíamos que ya tenía que definirse la hora o labor. Ahora, adicional a la hora o labor, tenemos que adicionar la causa que dio origen a esa vinculación. Y esto es todo en cuanto a las empresas de servicios temporales. Como vimos, no cambió sustancialmente. Simplemente que nos obliga a hacer una adaptación y no es más. Jornadas flexibles. La reforma laboral habla de dos jornadas flexibles, una para cuidado de discapacidad y otra para cuidado de personas mayores, hijos menores de edad, o sea, personas con discapacidad dentro del segundo grado de consanguinidad, primero afinidad o primero civil. ¿Qué es importante entender? No es obligatorio otorgarlo, pero sí es obligatorio justificar la negativa. Y esta negativa puede negarse por imposibilidad absoluta en la prestación del servicio, eh, por políticas internas, pero debe ser motivada. En un término máximo de 15 días hábiles. También puede el empleador proponer alternativas, puede haber algún tipo de negociación, pero puede simplemente negarse siempre y cuando esto corresponda a una decisión motivada. Teletrabajo. Teletrabajo también se modificó en dos puntos fundamentales y el primero es que estableció de forma obligatoria el auxilio de conectividad y lo segundo es que se modificaron los, eh, los tipos de teletrabajador, estableciendo el autónomo, que este ya estaba, que los trabajadores pueden escoger un lugar para trabajar fuera de la sede física para ejercer su actividad de forma permanente, solo yendo a la oficina de forma ocasional. El móvil, que no, contrario al autónomo, este no tiene un lugar establecido. El híbrido, que trabaja unos días en casa y otros días en la oficina. El temporal, que pues dice que es un modelo específico que no es igual al trabajo en casa, es decir, para atender situaciones particulares, no similares a las del trabajo en casa. Y este es pues el nuevo elemento, que es el teletrabajo transnacional, que son la posibilidad que se tiene de contratar empresas en Colombia, trabajadores que están en otro país. Mm, Mientras, como trabajador, hay unos requisitos. El primero es que se cubran las prestaciones asistenciales en caso de salud y enfermedad, y el empleador será responsable de esas prestaciones económicas a través del sistema colombiano. No es más. Bueno, estos son, obviamente, la reforma tiene más artículos que no son, digamos que de la relevancia para ustedes en esta reunión. Si cualquiera de ustedes quiere que tratemos este tema personalmente conmigo, con mi oficina, ahí están mis datos. Porque pues, sí hay temas que no tratamos, como el tema del trabajo verde, no tratamos el tema de los trabajadores de las plataformas y otros temas que consideramos que no son relevantes. Eh, entonces, bueno, quedo atento a resolver las inquietudes que podamos tener.
Edgar, no sé cómo quiera que Listo, no, manejemos ya esta parte. vamos a pasar a resolver algunas de las inquietudes. Entonces, pues nada, primero muchas gracias, Felipe, por el espacio, por el tiempo. Para quienes no habían estado cuando presentamos a Felipe, la oficina Jaramillo y Jaramillo Asociados nos representa o nos asesora de manera externa y representa los procesos judiciales en los que hemos tenido alguna participación. En este momento, afortunadamente, no tenemos ningún litigio o proceso judicial abierto, pero Jaramillo y Jaramillo ha estado siempre como nuestro asesor externo. Entonces, ahí pues ya tienen el contacto de él si llegaran a necesitar algún tema puntual. Como les indicaba, vamos a empezar a resolver las inquietudes que se plantearon a través del chat. Por favor, vamos dejándolas ahí, vamos en orden a resolver. Yo las voy a leer y Felipe va respondiendo. Para situaciones puntuales, vamos a generar un link en donde las personas van a buscar, darnos dos espacios virtuales o presenciales, y en esa dinámica ya vamos a entrar a revisar causa originaria del servicio, obra o labor del contrato, cómo vamos a aterrizar esto que nos presentaba Felipe de la reforma laboral en lo que impacta a las empresas de servicios temporales con los colaboradores que tengamos activos. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a ir leyendo y Felipe nos va respondiendo una a una. Entonces, bueno, tengo aquí que nos dice Rafael Líbano, el día de la familia, ¿cómo se maneja? Ok, el Día de la Familia, la reforma laboral trajo un artículo dentro de el tema de los permisos que dice que el empleador y el trabajador, o el empleador podrá otorgar al trabajador un día de descanso remunerado por cada periodo de 6 meses que éste labore, lo cual mm, se parece en su forma a lo que nosotros hoy manejamos como Día de la Familia. Hay colegas míos que consideran que ese artículo eliminó el Día de la Familia, ¿sí? Porque lo hace potestativo. Sin embargo, en nuestro juicio o a nuestro juicio, consideramos que esto no es así. Y les voy a dar mi justificación y es meramente jurídica. Voy a intentar hacerla lo menos ladrilluda posible, pero viene así. Lo que se contempló en la reforma laboral no dice o no se define como Día de la Familia, ¿sí? Simplemente se estableció una posibilidad para que cumpliéndose ciertos requisitos mmm, se otorgara un permiso. Por el otro lado, el Día de la Familia está regulado en una ley específica, ¿sí? Que no era el Código Sustantivo de Trabajo, ni estaba incluido en él. En esa medida, a nuestro juicio, son dos situaciones que por ley, al estar definidas distinto, no son iguales, ¿sí? Por lo que, en nuestro juicio, la reforma laboral no eliminó el Día de la Familia, simplemente estableció una posibilidad, pero como la ley que estableció el Día de la Familia, tanto conceptualmente como jurídicamente no fue modificada, sigue existiendo hasta el otro año que la jornada laboral pase a las 42 horas. Listo, entonces seguimos. Valentina Castillo nos pregunta, a esos contratos a término fijo que ya venían con varias prórrogas y ejemplos, ya están a término de un año, ¿les debemos hacer algún documento donde especifique la norma o qué se debe hacer? No, simplemente hay que darle el trato que tienen a partir de hoy. Es decir, si el contrato ya venía, y eso es lo que yo les decía un poco de hay que respetar las prórrogas, hay que respetar el término que el contrato ya tiene.
Y en esa medida, si el contrato ya venía un año, hace 15 años, simplemente lo que vamos a hacer es contar 4 años a partir del 25 de junio de 2025. Es decir, ese contrato podrá prorrogarse en términos de un año hasta que se cumpla los 4 años posteriores a la reforma. Y ahí, es decir, el 25 de junio de 2029, ahí ese contrato será término indefinido. Listo. Ruth Ortiz nos pregunta, ¿el contrato de obra o labor lo puede utilizar cualquier empresa? Sí, los contratos, no hay ningún contrato de trabajo que esté limitado a un tipo de empresa, ¿sí? Mientras la obra o labor esté definida como la ley establece, cualquier tipo de empresa lo puede utilizar. ¿En qué fecha inicia el pago de recargo nocturnos? Pregunta Sandra Guerrero. Eh, la hora de las Es desde 7 las 7 de la, p.m., de las 7 de la noche, ¿correcto? eso empieza 6 meses después de la sanción de la presente ley, es decir, el 25 de diciembre de 2025. Alexandra Molineros nos pregunta, buenos días, ¿esos permisos igual se daban para reponer el tiempo y para citas médicas se dan 2 horas? Los permisos remunerados se pagan igualmente, pero los pueden compensar en tiempo. No, digamos que anteriormente, cuando no existía una obligación expresa en cabeza del empleador de otorgar un permiso remunerado, dentro del reglamento interno de trabajo de cada una de las empresas, se podía definir qué pasaba con los otros tipos de permisos, ¿sí? Por ejemplo, el de las citas médicas, porque no había ley. Al estar en la reforma hoy una obligación de otorgar un permiso remunerado, no podemos eh, contemplar la obligación de reponer el tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Definir un tiempo prudencial. Acá usted me dice 2 horas, eso es porque su reglamento probablemente estableció 2 horas. Como les decía cuando tratamos este tema, la reforma no estableció esto en tiempo. Sin embargo, ya les expliqué un poco la obligación de dar aplicación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, si el trabajador tiene una cita programada en Bogotá, pero su planta queda en Funza y la reunión es a las 9 de la mañana, sabemos que si usted le da 2 horas, probablemente el señor desde Funza hasta Bogotá no ha ni siquiera llegado. Entonces es simplemente pensar en que tenemos que dar el permiso, no es pasarnos al otro lado, es decir, no es como que dele todo el día, pero intentemos llegar a un punto medio. Para esto puede funcionar el reglamento interno de trabajo, simplemente establecer un procedimiento en el cual usted pueda decir, vea, por citas médicas y permisos se van a dar, se podrán otorgar o se otorgarán permisos de 2 horas si la cita es en el mismo municipio y a partir de las 2 horas justificadas se podrá compensar. Es decir, esto ya es cada caso particular, nos toca mirar, pero tenemos que cumplir un principio mínimo y desde ahí ya podemos empezar quizás a modular. Ruth Ortiz nos pregunta, buen día, si es un restaurante que no labora el lunes, y se define el lunes como dominical en común acuerdo con el trabajador, el domingo que sí se trabaja, se paga. Sí, esa es la facultad que da la ley y es definir que, por ejemplo, de esa relación laboral, el lunes tendrá el trato de día de descanso compensatorio. Significa que los trabajadores que trabajan el domingo, esto tendrán día normal y el lunes será el dominical. Sin embargo, esto tiene que ser por un acuerdo entre las partes. La doctora Silvia Gafurri nos pregunta, si son licencias remuneradas y el empleado se toma todo el día, ¿se le puede descontar el valor del auxilio de transporte? No sé cuál licencia remunerada me dice, porque pues no, el tema de las licencias no ha cambiado.
Mm, depende cómo usted la otorgue, en esencia, pero si la licencia es remunerada, se supone que no deberíamos descontarle nada porque la estamos remunerando y la ley permite otorgar licencias no remuneradas. Ahí sí tendría un poco Pero más digamos que sentido. la parametrización de nómina, viendo un poquito más operativamente, cuando uno tiene licencia remunerada o no remunerada, como el trabajador no se presenta al sitio de trabajo, si es todo el día, sí se puede descontar el auxilio de transporte, porque al final Pues el auxilio de transporte de ese día se destina para que el trabajador asista. Si no asiste, uno podría, y así nosotros digamos que lo liquidamos por parametrización de software. si es un tema de parametrización, no pasa nada. Es decir, digamos que el principio se cumple y el principio establece que efectivamente el auxilio de transporte es un auxilio que se brinda para mitigar los costos de ir a trabajar. Si el trabajador no va a trabajar, pues sí podríamos hacer este tipo de descuento, es simplemente un tema de practicidad, pero si lo tiene parametrizado de esa forma, pues no pasa nada. Listo, dice el doctor Luis Molina, las empresas que trabajan turno de 12 horas, ¿cómo los podemos manejar? Bueno, es que las empresas no pueden trabajar turnos de 12 horas, entonces ahí ya entramos en una situación que no nos permite dar interpretación cuando ya caemos en una prohibición. Hay unas excepciones para los trabajadores de la medicina, hay unas excepciones para trabajadores de vigilancia, hay unas excepciones a la jornada máxima. Si usted está en ese caso particular, nos tocaría revisar en cuál de las excepciones de la jornada está usted que permita algo de ese tipo, pero por ¿En qué lo, talla? por lo, por la duración específica, no recomendaría que se estuvieran trabajando turnos de 12 horas. Dice, en cuanto a los contratos comerciales de las EST con las usuarias, si el trabajador termina su contrato por terminación de la obra, pero se abre una labor diferente, ¿se podría dar continuidad al contrato o se debe liquidar? Entonces yo respondo ahí. Lo primero es tener definido a través de una orden de servicio entre las empresas la causa originaria de esa labor inicial. Si tenemos claro y definido o suficientemente detallado eso, podríamos o interrumpir el contrato o podríamos, mediante un otro sí, definir la nueva obra o labor a desempeñar. Ahí yo La doctora simplemente Adriana, quiero, dígame, no, no, siga, siga. Iba a leer otra, pero siga, complemento. yo quería simplemente agregar ahí algo y es, tenemos que ser muy precavidos porque si bien, como dice Edgar, efectivamente es posible modificar la obra o la labor, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial que se está dando, si usted puede modificar la obra o labor, pero la actividad del trabajador no se modifica en lo más mínimo, esa explicación los juzgados no la están tomando y la Corte Suprema tampoco. Es decir, para que podamos decir que son dos obras distintas, se recomienda que de verdad podamos sustentar fáctica y jurídicamente que son dos obras distintas. Pero es o ha resultado ser en este momento en la vía judicial, no ha tenido recibo el hecho de explicar que el trabajador sigue cumpliendo las mismas funciones, pero realiza dos obras. ¿Sí? Listo. Hay dos preguntas más que las voy a responder rápidamente. Una nos pregunta Luis Molina si necesita modificar el reglamento interno de trabajo. En Sí. efecto, dependiendo de lo que quiera regular, sí va a haber necesidad de hacer algún ajuste y algunas precisiones de cara a los permisos So, y a lo que veníamos haciendo. Ya, ahí, Felipe. pero Y, ahí de y la antemano, segunda, Edgar, vamos a compartir la... le interrumpo un segundo ahí con esa pregunta. Sí. ¿Hay una obligación específica y taxativa en la reforma laboral para modificar el reglamento en cuanto al proceso disciplinario?
Es decir, para que el proceso disciplinario en su empresa esté en los términos de la reforma, hay que hacerlo dentro del año siguiente. Ahora, ya que lo vamos a tener que modificar por obligación, pues obviamente se modificarán el resto de temas que usted considere pertinente, considere importante, pero sí hay expresamente una obligación de modificarlo para el tema del proceso disciplinario. Listo, vamos con la última. En cuanto a los aprendices, ¿cómo queda el proceso sancionatorio? Si se supone que son empleados, ¿podrán suspenderse con realización de proceso disciplinario? No, eso es lo que les decía, como la naturaleza de la relación no se ha modificado, las sanciones a los aprendices se hacen de acuerdo al reglamento del aprendiz y junto con la institución formadora. Si no son un trabajador, no vamos a decir usted llegó tarde, entonces sanción de 2 días o multa, pese a lo que dice la circular 0083, es el aprendiz está incumpliendo sus obligaciones formativas y hacerlo a través de la institución formadora. Listo, entonces, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a proyectar un enlace o un código QR para que quienes requieran un espacio adicional, que sé que todos quedamos muy inquietos con la formalización o esos ajustes a las obras o labores y causas originarias, vamos a estar generando desde nuestra dirección comercial a través de Sara el espacio virtual o presencial cuando se requiera para atender todas esas inquietudes y hacer todos los ajustes. Nuevamente, muchas gracias, Felipe, muchas gracias por el tiempo y el espacio y a todos los que se conectaron Ustedes. nuevamente un agradecimiento. Feliz día para todos. Damos por concluido el webinar de reforma laboral.